Temas en el Evangelio de Juan, lección 3, la historia de fondo, el prólogo. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. En un prólogo suele hacerse referencia a uno o varios temas que se tocarán en el libro. En el libro de Juan pasa lo mismo, y es que el tema que tocamos ayer se repite varias veces a lo largo del libro. Es por eso que hoy vamos a considerar temas que reaparecen: creer, no creer. Para empezar hablaremos de algo muy interesante e importante. Existe una palabra griega que en la Biblia normalmente se traduce como fe o creencia. Esta palabra es pistis. Lo interesante es que en el libro de Juan la forma sustantiva de esta palabra nunca aparece. Sin embargo, en su forma de verbo aparece 98 veces. Para que te des una idea de lo mucho que es esto, en todo el Nuevo Testamento esta palabra como verbo aparece 241 veces. Eso quiere decir que para Juan este verbo es un tema de mucha importancia. El creer no es por la existencia de un mero grupo de palabras o creencias. El creer es una acción. Es algo que hacemos todos los días. Es algo que se refleja en la manera como vivimos. En el libro de Juan, la humanidad parece ser dividida en dos grupos: los que creen en Jesucristo y los que deciden no hacerlo. Sin embargo, hay algo que estos dos grupos tienen en común, y es que a todos se les dio la oportunidad de creer. En los Evangelios, dentro del primer grupo podemos ver a muchas personas, como los 11 discípulos, habiendo uno abandonado el grupo al final; Nicodemo, aunque él no abiertamente desde el principio; la mujer junto al pozo; el ciego de nacimiento y muchos otros. Tristemente también existen representantes del otro grupo, pero de entre todos los incrédulos destacan dos grandes grupos: los fariseos y muchos de los 5,000 que fueron alimentados en la multiplicación de los panes y los peces. El día de hoy hablaremos un poco de estos dos grupos. La principal diferencia entre estos dos grupos es la forma en que cada uno se relacionaba con Jesús, la actitud y la respuesta que tiene cada uno a las palabras y los hechos de Jesús. Por ejemplo, hubo muchas ocasiones en las que Jesús habló de temas muy difíciles de entender y más aún de aceptar. En estas situaciones, muchos que lo seguían lo dejaron, pero los discípulos se quedaron a su lado. También hubo veces en las que Jesús reprendió tanto a creyentes como a no creyentes. Los que creyeron aceptaron la reprensión y cambiaron y volvieron a Él, porque para ellos Jesús es la luz del mundo. Por otro lado, los que no creyeron se sintieron ofendidos y no cambiaron y se marcharon. Los incrédulos típicamente vienen a Jesús para polemizar, para discutir, criticar y dañar. A estos, por sus acciones, Jesús les dice que aman más las tinieblas que la luz. Puede haber muchas razones para que la gente no acepte a Jesús, pero en esta ocasión enumeraremos 3 grupos por sus indecisiones. 1. Aquellos a quienes las palabras de Jesús les molestan, porque son difíciles de entender o las entienden, pero no están dispuestos a aceptarlas. 2. Aquellos que guardan celosamente sus tradiciones y como consideran que Jesús las rompe, no lo aceptan. Y 3. Aquellos para quienes Jesús no cumple sus expectativas. Estos piden señales y milagros, pero incluso si los vieran, no aceptan, porque Jesús no es como ellos quieren. Tristemente, los más representativos y numerosos de estos 3 grupos son los líderes religiosos. Es más triste porque ellos, al ser los guías espirituales de Israel, deberían haber sido los primeros en aceptar con gozo a Jesús. Después de todo, de Él habían estudiado toda su vida, y a Él es a quien habían estado esperando durante tantos años. Pero no, su orgullo, sus costumbres y sus ambiciones se pusieron por encima de la fe que profesaban. ¿Y tú, de qué manera vives tu fe? ¿De manera intelectual, adquiriendo todo el conocimiento posible de la palabra? ¿De manera emotiva, con palabras bien articuladas y cánticos hermosos? Ambas cosas son importantes, pero recuerda que sin las acciones oportunas y correctas que acompañen este conocimiento y estas palabras, tu fe será carente y no progresará, y en el momento de dificultad se perderá.